Cuando mi hijo se casó, oculté el hecho de que había heredado una propiedad valuada en 7 millones de mi esposo fallecido. Gracias a Dios que me quedé callada. Un par de días después, mi nuera llegó a la boda con un notario. Y lo que dijo, jamás lo voy a olvidar. Pero antes de seguir, cuéntanos por favor, ¿de qué país eres y cuántos años tienes? Nos da mucho gusto conocer a nuestra audiencia. Que disfrutes esta historia. Dicen que las bodas unen a las familias, y por eso se juntan varias generaciones en la misma mesa, para recordar con cariño, reír, abrazarse. ¿El qué exactamente? Porque esos días se vuelven el punto de partida para algo nuevo y brillante. Pero a veces, las bodas también muestran, de manera muy sutil, cuánto nos hemos alejado unos de otros. Yo me preparé para ese día desde hace tiempo. Me puse el vestido más rosado que tengo, con pliegues suaves. Ese vestido lo cuidé por muchos años. Lo saqué, lo planché y lo colgué en una percha 2 días antes del viaje. Hice pan de plátano. Es una receta antigua, casi me la sé de memoria. La misma que le encantaba a Antón cuando era niño, cuando llegaba del frío con la nariz roja y me decía: «Mamá, huele a infancia». Hasta saqué mi cardigan favorito, ese chiquito con botones de perla. Antón solía reírse y decir que con ese suéter parecía una mamá de serie de televisión soviética. Me paré frente al espejo, me acomodé el cabello, elegí un labial suave, nada escandaloso. Todo con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ese día nos acercáramos un poco más. Pero en cuanto entré al salón y vi cómo estaban acomodados los invitados, noté que nadie pensó en dejarme un lugar, ni siquiera cerca de él. Algo dentro de mí, muy callado pero muy claro, hizo clic. Fue en ese momento que supe que todo estaba por cambiar. La primavera en la región de Moscú siempre es especial. Silenciosa, pero no ese silencio que da paz. Era otro silencio, de esos que te hacen sentir que te están olvidando poco a poco. Mi casa está justo al lado del lago. Hay pinos alrededor y un bote viejo en la orilla que ya ni sirve. Y hay muchos, demasiados recuerdos. Vivo sola. Víctor falleció hace 4 años. Desde entonces, la casa se siente más grande, más fría, más vacía. Antón llama cada vez menos y viene aún menos. No estoy enojada. Entiendo que los jóvenes tienen su propia vida, sus propios problemas, sus propios planes. Supongo que así debe ser. ¿No para eso los criamos? Mis días ya son todos iguales. En la mañana horneo pan de plátano, abro la ventana de la cocina, tomo café tibio, leo el periódico local. Luego salgo a regar los tulipanes del porche. Esos que año con año se niegan tercamente a florecer a tiempo, como si también fueran necios, igual que yo. A veces me quedo parada junto a la ventana, veo pasar el carro del correo, y no se detiene. Y pienso, ¿será que un día sí se pare? ¿Habrá alguien más por ahí que también, todos los días, salga al porche, finja que solo salió a tomar aire, pero en realidad esté esperando, igual que yo? Hace 3 semanas, Antón volvió a llamar. Su voz sonaba alegre, pero, como lejana. Como si no hablara conmigo, sino con alguien más, por asuntos de trabajo. Mamá, me voy a casar. Al final, me acomodé el vestido. Los invitados ya se habían reunido en el salón principal. La gente estaba en grupitos, riendo, platicando en voz alta, tomándose fotos. Se escuchaba música suave de fondo. Los meseros iban y venían con bandejas de canapés y copas de champaña. Había bocadillos servidos en cucharitas miniatura, todo como debe ser en un evento así. Entonces vi a Antón. Estaba parado justo junto a las ventanas, rodeado de gente que ni conocía. Marina le tomó la mano y se rió a carcajadas. Él no me vio. Y al parecer, ni siquiera me buscó con la mirada. Me quedé ahí parada, sin saber si acercarme o mejor esperar, mirando a mi alrededor.
En eso se me acercó un joven con un auricular en la oreja, claramente uno del staff de organización. Con educación, pero sin perder tiempo, me señaló una mesa. Estaba hasta el rincón más alejado del salón, junto a unas columnas, casi pegada a la pared. Eché un vistazo a las otras mesas, los compañeros de trabajo del novio, parientes lejanos de la novia, los papás de una amiga de Marina. Todo con cartelitos bien marcados. En mi mesa había una tarjeta simple. Valentina. Sin apellido, sin ningún mamá del novio, sin nada que dijera quién era yo. Me senté entre dos completos desconocidos. A mi izquierda, un señor como de 50 años me habló de seguros para casas de campo. A la derecha, una mujer que, según entendí, cría alpacas cerca de Vologda. Fueron amables, sí, pero ni tantito interesados en mí. Platicaban entre ellos como si yo no estuviera, como si fuera parte del mobiliario. Cuando empezaron los brindis, el micrófono pasó de mano en mano. Habló el papá de Marina, luego su hermano, después un amigo de la universidad. Puras anécdotas de fiestas, historias de los tiempos de estudiantes, de campamentos de verano y los primeros shots de tequila. En algún momento, alguien preguntó en voz alta: ¿y la mamá del novio no va a decir unas palabras? Marina se rió y agitó la mano. Ay, tal vez después. Y cambió de tema sin más. La cena pasó como si yo no hubiera estado ahí. Me sirvieron un pollo tan seco que ni el cuchillo lo cortaba bien. En la orilla del plato quedó intacto un panecillo con mantequilla. Casi nadie en mi mesa tocó su comida. Yo tampoco terminé la mía. El postre era digno de portada de revista, un pastelito de limón, hermoso, con una gotita de crema encima. Le di una mordida, y en vez de dulzura, sentí pura amargura. Antón nunca se acercó. Ni un minuto, ni un segundo. Bailó con Marina. Bailó con su suegra. Hasta con una tía que yo ni siquiera conocía. Yo me quedé sentada, ajustándome el vestido, subiéndome el cierre del cardigan como 3 veces, nada más para tener las manos ocupadas. Le sonreí 2 veces al fotógrafo que pasó junto a mí, pero ni una sola vez levantó la cámara. Cuando la fiesta se acabó, yo seguía sentada en el mismo lugar, en la misma silla. El salón ya casi vacío, platos sucios, servilletas arrugadas, gente recogiendo sus cosas, saliendo hacia sus coches. Con cuidado doblé la servilleta y la metí bajo el borde de la copa. Me levanté despacio, y me fui. Nadie me llamó, nadie notó que me iba. Y mientras caminaba hacia la salida, lo único que pensaba era: así, sin más, sin decir nada, se terminan capítulos enteros de la vida. Pasó una semana después de la boda antes de que Antón llamara. Yo estaba lavando los trastes, tenía las manos llenas de espuma. El celular vibró sobre el alféizar de la ventana. Me limpié con la toalla, miré la pantalla, y ahí estaba el nombre de mi hijo. Sentí un cosquilleo en el pecho, como si por un segundo todo pudiera volver a ser como antes. Contesté. Su voz sonaba alegre, aunque un poco forzada, como si ya hubiera ensayado todo lo que iba a decir. Mamá, hola. ¿Quieres venir a cenar a mi casa? Solo tú y yo. Y de inmediato agregó: Marina va a estar con sus amigas, así que no habrá extraños. No hice ni una sola pregunta. Solo dije: claro. Colgué, y me quedé un buen rato viendo por la ventana, sin saber si alegrarme, o prepararme para otro día de silenciosa decepción. Esa noche decidí ponerme mi cardigan favorito. Ese, el de los botones de perlita. El mismo que llevaba la primera vez que cargué a Antón en brazos, recién salido del hospital. Todavía me queda perfecto. Calientito, suave, como si guardara todavía el aroma de aquellos años. Horneé galletas de avena y las envolví en papel aluminio. Una costumbre que conservo desde que Antón iba a la escuela. El camino estuvo tranquilo. El pavimento seco.
El cielo, gris. Ese gris de primavera que parece marzo, pero aún se siente como invierno. Llegué a su nueva casa. Una fachada bonita de ladrillo, arbustos bien recortados, 2 lámparas idénticas junto a la puerta, y, claro, una cámara justo arriba del timbre. Antón me recibió con una sonrisa breve, casi automática. Me abrazó, así, como cuando te topas con un vecino en la tienda. Pásale, la cocina está al fondo del pasillo, me dijo. Entré, y de inmediato noté todo. En la mesa había 2 platos vacíos, una botella de vino abierta y una pila ordenada de papeles. Encima, un bolígrafo azul ya destapado, con la tapa a un lado, acomodado en ángulo. No olía a comida. No se oía la estufa. No había ni un solo rastro de cena. Esa cena, simplemente, nunca se planeó. Antón me sirvió una copa de vino, elogió mis galletas, me preguntó cómo estuvo el camino. Todo con una educación tan marcada que se sentía como si me estuviera entrevistando. Después, tomó una de las carpetas, bajó la voz apenas un poco y dijo: «Mamá, esto es solo para tu tranquilidad. Ya sabes, por si acaso. El tiempo pasa, nadie se hace más joven». Hablaba como si fuera del clima. Suave, tranquilo, sin emoción. Tomé la primera hoja y, antes de acabar de leerla, ya entendí. Poder legal. Acceso total a sus cuentas. Administración de bienes. Derecho a firmar en su nombre, sin límites, sin condiciones, sin posibilidad de revocarlo. Ahí no decía hijo. No decía familia. Solo, representante. Facultad. Control. Él sonrió con suavidad. No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo. El bolígrafo ya estaba listo. Sin tapa. Esperando. Yo miré los platos vacíos. La estufa apagada. Me di cuenta de que no era una cena. Fue una reunión con un solo propósito. Le dije que me llevaría los documentos, que los revisaría con calma en casa. Él asintió rápido, una sola vez. Después hablamos unos 15 minutos más, de cosas sin importancia, de los vecinos, de un programa de televisión. Cuando me levanté para irme, me volvió a abrazar. Un abrazo ligero, casi como por compromiso. No encendí el coche de inmediato. Me quedé ahí sentada, con las manos sobre las rodillas. La bolsa con las galletas seguía intacta en el asiento del copiloto. Un minuto después, el sensor de movimiento del porche se activó. La luz parpadeó, y luego se apagó de nuevo, como todo lo demás. Automáticamente. Al llegar a casa, ni siquiera me quité el abrigo. Me senté en la orilla del sillón. Tenía el cierre del abrigo a medio bajar, las manos extendidas, como si ni siquiera fueran mías. En la casa se sentía un silencio extraño. Tan profundo, que hasta los relojes viejos de la cocina, por un momento parecían haber dejado de marcar el tiempo. Estuve ahí sentada un buen rato, luego me levanté y bajé al sótano. Allá abajo hacía frío. Ese tipo de frío que se mete por entre las tablas, por el concreto, como si estuviera atrapado ahí desde el invierno pasado. Caminé despacio. Las rodillas me temblaban. Me aferré a la barandilla mientras bajaba. En la esquina más alejada, detrás del mueble bajo donde está la lavadora, estaba el viejo gabinete de Víctor. Él lo armó con sus propias manos, usando retazos de madera de la cocina. En su momento, bromeaba. Aquí, si algo pasa, siempre vas a encontrar lo que necesites. Nunca antes lo había abierto. Me agaché con cuidado. Saqué una caja pesada que estaba bajo los estantes. Tenía polvo, olía a madera seca, y a algo más. Algo muy familiar. La tapa crujió al abrirla. Todo estaba justo como cabría esperar de Víctor, bien organizado, en carpetas, separado por secciones, con etiquetas, con firmas.
Al fondo, había un sobre grueso con mi nombre. Era su letra. Me faltó el aire. Le di la vuelta al papel. Era una carta breve. Solo unas cuantas líneas. Decía: sé que no vas a pedir ayuda, ni siquiera cuando más la necesites. Por eso, dejé todo preparado para que no estés sola. No dejes que nadie decida por ti. Y mucho menos si se trata de dinero. Y no le digas nada a Antón. No porque no lo quiera, sino porque sé cómo es este mundo. El dinero cambia a las personas, o a veces, simplemente las deja al descubierto. Y muestra cómo han sido todo el tiempo. La leí una y otra vez. Sin lágrimas. Casi sin emociones. Solo esa sensación pesada, densa, de comprensión, como si algo se acomodara por dentro. Tomé las demás carpetas. Había cuentas, depósitos, inversiones de las que nunca supe. Acciones, fondos, hasta el contrato de una casa pequeña en la región de Rostov que Víctor había comprado, y nunca me mencionó. La cifra total al final de la hoja me hizo leerla 3 veces. Más de 7 millones de rublos. Me quedé ahí, sentada en el suelo, con todos esos papeles sobre las piernas. De rodillas, con el suelo helado debajo de mí, no sentí alegría, ni alivio. Era algo mucho más pesado. Como si Víctor, por última vez, se hubiera interpuesto entre mí y el resto del mundo. Como si levantara un muro para que yo no quedara indefensa. Cerré la caja, apagué la luz del sótano y subí lentamente. Las rodillas me temblaban por el frío. Arriba, apagué todas las luces excepto la lámpara de la cocina. Me senté en la mesa, puse frente a mí una hoja en blanco, y los mismos documentos que me dejó Antón. Tomé una pluma y comencé a escribir. No lo que él esperaba. No lo que sería lo más cómodo. Sino lo que de verdad era mi decisión. Durante 3 días casi no salí de casa. No por miedo, sino porque necesitaba que el silencio significara algo. No quería tomar esa decisión desde la emoción. No quería que oliera a coraje ni a rencor. Quería que saliera desde adentro, desde la comprensión. Porque es la conciencia, no el enojo, lo que te protege cuando quieren envolverte en comodidad. Pasé horas buscando el número correcto. Y al fondo de una caja encontré una vieja tarjeta de felicitación. Era el número de Carolina. Alguna vez fue una de las mejores abogadas en temas de herencias y fideicomisos. Ahora ya retirada, vivía sola, en una casita a las afueras de la ciudad. No hablábamos desde hacía muchos años, desde que falleció su esposo. Pero de pronto me acordé de una tarde en que, mientras tomábamos té, me dijo: las mujeres calladas dejan las huellas más profundas, aunque no de inmediato. Marqué su número. Contestó al primer timbrazo. Su voz, ya mayor, sonaba firme. Empecé a contarle todo. No me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, lo único que dijo fue: mañana estás aquí. Nada de vueltas. Café y papeles en orden. Nos sentamos en su cocina. Un cuarto pequeño, con repisas llenas de libros, una servilleta bordada sobre la mesa. Las tazas, desparejas, pero limpias. Le puse todo frente a ella, el sobre con la carta de Víctor, la carpeta con sus inversiones y los documentos que me había dado Antón. Carolina se puso los lentes y empezó a leer, despacio, página por página. Lo hizo como alguien que ya ha visto demasiados destinos enredarse. Cuando terminó, alzó la vista y me dijo: tranquila. Tienes más poder del que te imaginas. Me explicó. El dinero está protegido. Las inversiones, bien colocadas. La base legal es sólida, pero solo si lo tomas en tus manos tú misma. Luego preguntó: ¿quieres crear un fideicomiso? Respondí sin dudar. Sí. ¿A nombre de quién lo ponemos? Sonreí un poco.
De nadie. Por ahora. O tal vez nunca. Ella asintió. No se sorprendió. Entonces, Carolina tomó los papeles que me había entregado Antón. Los hojeó con calma. Su cara no cambió ni un poquito. Esta es la opción dura, dijo en voz baja. Entrada en vigor inmediata. Control total. Sin derecho a revocación, sin terceros, sin vigilancia, sin fecha límite. Volví a poner esos papeles sobre la mesa. Eso no era para cuidarme. Eso era para controlarme. Ya teníamos claro lo que había que hacer. Carolina preparó los documentos para crear el fideicomiso. Se transfirieron todos los activos a mi nombre, nombrándome única beneficiaria y administradora. Añadió una cláusula médica. No se podrá hacer ningún cambio ni transferencia de poderes sin el dictamen de 2 médicos independientes que certifiquen mi incapacidad total. Al final me extendió la mano. Firmé sin prisa, con calma. Cada letra, cada trazo, era como dibujar una línea entre yo y las intenciones de los demás. Carolina metió todo en una carpeta gruesa. Guárdala donde la puedas alcanzar rápido, pero que no esté a la vista. Yo la metí debajo del fregadero, detrás de la caja con las pastillas para el lavavajillas. Cuando iba manejando de regreso a casa, el aire se sentía diferente. No más ligero, pero sí más limpio, más claro, como si por fin estuviera viendo mi vida con otros ojos, después de mucho tiempo. La vida es lo que es. Sin ilusiones, sin lentes color de rosa, sin ingenuidad. Y lo más importante, ya no me sentía una mujer dejada de lado. Me sentía una mujer con dignidad y con elección. 2 días después, llegó un mensaje de Antón. Mamá, intentemos hacer esto como personas. Cena sin papeles. Solo hablar. Me quedé viendo la pantalla por un buen rato, luego cerré el celular y no lo volví a tocar en todo el día. Ya estaba de regreso. A la mañana siguiente le contesté, breve. Está bien. No le dije que no iría sola. Carolina estacionó una cuadra antes de su casa. Ya habíamos quedado que ella se quedaría en el coche, esperándome. Si algo pasaba, no me preocupaba. No estaba enojada. Ni siquiera me sentía ofendida. Solo tenía muy claro por qué iba, y lo que ya no podía permitir. Antón me recibió en la puerta con la misma expresión que le conocía desde niño. Una sonrisa leve, los ojos entrecerrados, como ese niño que corría descalzo por la casa. En la cocina olía a ajo y verduras al horno. Incluso había pan recién hecho en la mesa. Todo parecía una cena de verdad. Pero algo dentro de mí sabía que esa noche no era por la comida. Nos sentamos a la mesa. Primero hablamos de cosas normales, libros, el clima, una serie de televisión que ni siquiera vi. Yo respondía todo con calma, sin alterarme. Antón evitaba mi mirada. En la esquina de la mesa, ya preparada, había una carpeta de papeles, engrapados, con post-its de colores. Junto a ella, una pluma estilográfica. Cuando por fin habló de eso, lo hizo de otra manera. Tranquilo, medido, como alguien que ya ensayó cada palabra frente al espejo. Hablé con un abogado, me dijo. Me recomendó una opción más ligera, sin compromiso. Solo un acuerdo preliminar, para que, bueno, estemos todos más tranquilos. Empujó la carpeta hacia mí con suavidad. No la toqué. En su lugar, saqué mi propio documento, doblado con cuidado, y lo puse encima de los suyos. Antón se quedó congelado unos segundos. Luego, lentamente, desdobló la hoja y la leyó hasta el final. Era la notificación oficial de creación de un fideicomiso irrevocable. Mi firma al final. El sello. Las cláusulas legales, bien redactadas, sin dejar espacio para trampas. Todo lo mío ahora estaba bajo mi control total. Sin acceso para nadie, sin mi consentimiento expreso.
Su cara no cambió al principio, pero sus ojos comenzaron a parpadear más seguido. La mandíbula se le tensó, como quien está por atragantarse, pero quiere mantener la compostura. Yo lo miré tranquila. Antón, te agradezco tu preocupación. Entiendo que la vida puede ser impredecible, pero esto ya está resuelto. Y resuelto para siempre. Él preguntó. ¿Estás con alguien? ¿Consultaste? Le respondí. Sí. Con alguien que entiende lo que significa estar preparada, sin presión. Hubo un silencio en la sala. Se recargó en la silla, tamborileó los dedos 2 veces sobre el mantel, y luego se quedó inmóvil. En ese momento, dejó de ser mi hijo, y se convirtió simplemente en un hombre que entendió que todos sus intentos habían fracasado. Y justo ahí, Carolina entró a la habitación. Con calma. Sin prisa. Y con una sonrisa breve, educada. Hola, Antón dijo. Soy Carolina, la amiga de tu mamá. Su voz era tranquila, pero tenía ese tono que solo tienen las personas que han visto de cerca demasiados errores ajenos. El tipo de voz que sabes que llega cuando ya es tarde. Tomamos mis cosas. Agradecimos la cena y nos fuimos. Ni siquiera volteé a verlo al salir. Afuera hacía fresco. El viento arrastraba las primeras hojas secas por la banqueta. Exhalé. Hondo. Tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, me fui sin sentir dolor, sin amargura. Me fui con confianza. Con esa certeza que se siente cuando todo finalmente encaja por dentro. A la mañana siguiente hacía más frío de lo que pensaba. Un frío que se metía en el piso, entre las rendijas de las ventanas, por todas las grietas de la casa vieja. Me hice unas tostadas y serví jugo de naranja en un vaso. Me senté en la mesa, pero no toqué ni una cosa ni la otra. Mis manos aún estaban tibias por lo que pasó ayer. Pero por dentro, como si algo, finalmente, se hubiera cerrado. Casi a las 10, el celular vibró. Mensaje de Antón. Solo lo empeoraste. En vano. Sin un mamá, sin un hola, sin explicaciones. Sin una pizca de humanidad. Me quedé viendo la pantalla un rato. Luego bajé el teléfono. El pan se enfrió. El jugo se puso turbio. El segundo intento nunca llegó. Y entonces lo supe. Esa misma tranquilidad femenina, callada y firme. No venía de la tristeza ni de la decepción. Era control. Como una puerta que alguna vez estuvo entreabierta. Y que por fin, ahora sí, se cerraba de golpe. Después de comer, bajé al garaje. Decidí empezar a vaciar unas cajas viejas. Encontré unos álbumes de fotos. Me senté directo en el piso de cemento y comencé a hojear. Ahí estaba Antón, chiquito, con las mejillas bien rojas y un camión de juguete nuevo en las manos, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Podías ver su felicidad a través de la foto. Siempre lo recordaba así. Así me lo imaginaba cada vez que tenía miedo, cuando ya no podía más, cuando no sabía qué hacer. Era mi ancla. Pero ahora, por primera vez, vi algo distinto. Vi a un niño que se acostumbró a que todo se le cumpliera. Sin preguntas, sin condiciones, sin razones. Porque así lo criamos Víctor y yo. Le dimos demasiado. Demasiado seguido. Demasiado incondicional. Pensamos que eso era amar. Que eso era suficiente. Ya por la tarde, llegó otro mensaje. Esta vez de Marina. Educado. Incluso, frío. Lamento que todo haya terminado así. Solo queríamos planear todo de forma responsable. Si alguna vez quieres hablar, siempre estaré abierta al diálogo. Y al final, una frase que se me quedó más tiempo en la cabeza. Criaste a un hijo fuerte. Nosotros solo queríamos apoyar su futuro. Lo leí 2 veces.
Las palabras estaban bien pulidas, medidas. Pero debajo de esa cortesía, yo escuché lo que realmente querían decir. Tú ya hiciste tu parte. Ahora suéltalo. No respondí. Solo dejé el celular sobre la orilla de la mesa de la cocina. Por la noche, tiré el jugo al fregadero. No porque estuviera enojada. Simplemente, ya no quería tomar nada que hubiera perdido su sabor. Me acerqué a la ventana. Miré hacia la oscuridad por un buen rato. Afuera caía la primera niebla real de primavera. Esa que se arrastra por el suelo y parece cubrir todo lo que ya no importa. No lloré. No lloré. Caminé por la casa y me quedé ahí, parada. Porque a veces, la respuesta más fuerte es el silencio. Y a veces, cuando una puerta se cierra, no se debe volver a abrir. Ni por lástima, ni por miedo. Y mucho menos por la familia. La casa siempre había sido tranquila, incluso cuando Víctor seguía con vida. Pero ahora, después de la última conversación con Antón, ese silencio se volvió distinto. Ya no era neutral. Ya no era acogedor. Era definitivo. Como una sentencia. Empecé a moverme por la casa más despacio. No por cansancio, sino porque ya no había prisa. Ya no había por qué correr. Cada mañana limpiaba las superficies de la cocina, aunque estuvieran limpias. Doblaba las toallas en pilitas bien parejas. Regaba las plantas a la misma hora de siempre. Ya no esperaba llamadas. Pero aún así, cada día me daba cuenta que no llegaban. 3 días después, la luz del contestador parpadeó. No contesté la llamada. Pero sí escuché el mensaje. La voz de Antón se oía como si viniera desde otro lado de una puerta cerrada. Dijo que se le habían salido las cosas de control. Que solo quería poner todo en orden. Luego, que extrañaba cómo eran las cosas antes. Que solo quería hablar. No borré el mensaje. Tampoco lo guardé. Ahí se quedó, en la carpeta entre el spam y los avisos del banco. Esa noche, abrí por accidente conversaciones antiguas en el celular. Me puse a ver fotos sin sentido. Ahí estaba yo, friendo carne en la casa del campo. Marina sosteniendo el pastel que horneamos juntas alguna vez. El perro, el que ya murió, sentado en las escaleras. Más atrás, sus mensajes de antes. Había emojis. Signos de exclamación. Frases como: te amo. Abrí uno. Solo lo vi. Sin dolor, sin lágrimas. Solo con la certeza de que fue real. Y luego empecé a borrarlos, uno por uno. No por enojo, sino como un acto de aceptación. Eso también ya se fue. Lo único que dejé fue un video viejo. Antón, de 10 años, con una linterna bajo la barbilla, contando una historia de miedo. Y de fondo, yo riéndome, con una voz más joven, más ligera, más antigua. Lo vi 2 veces. Y luego apagué el teléfono. Me mudé a finales de febrero. No muy lejos. Todavía cerca del lago. Pero esta vez, a una casa más chica. Con persianas torcidas y un buzón ladeado. Pero algo tenía. Como si esa casa me hubiera estado esperando a mí. Me llevé solo lo esencial. Una foto de Víctor. Unas tarjetas amarillentas con recetas. 2 cajas con libros. Mi vieja tetera azul. Y el búho de cerámica. El que nunca espantó a nadie. Pero que seguía firme en el pórtico. Por las mañanas empecé a ir a la biblioteca local. No porque necesitara libros. Sino porque era reconfortante escuchar. Como alguien pasaba las páginas. A veces ayudaba en el mostrador. No oficialmente, solo para mantener las manos ocupadas.
Ahí fue donde las conocí. A otras mujeres. Mujeres que también venían todos los días. No hacían ruido. No traían el mismo abrigo. No hablaban con frases hechas. Ellas simplemente llegaron. Y se quedaron más tiempo del que cualquiera hubiera planeado. Una leía. Otra escribía. Y la tercera. Solo se sentaba junto a la ventana, viendo la calle. Como si estuviera esperando algo que ya pasó hace mucho. Estaba Galina. Que alguna vez tuvo una fonda. Ahora cosía una colcha usando las camisas de su esposo. También Irina. Que siempre traía un termo con té de menta. El mismo que le gustaba a su hermana. La que ya no está. Y Margarita. Que caminaba con un bastón que apenas le alcanzaba para llegar. De la puerta al sillón. No nos hicimos amigas desde el primer día, no. Pero con los días. Empezó a nacer algo. Algo que se parecía mucho a la comprensión. Silencios compartidos. Miradas que no necesitaban explicación. Asentir con la cabeza, sin palabras. Pero con todo lo que se tenía por dentro. Un día, Margarita se me acercó y me dijo: ¿Quieres ayudarme con el jardín de flores de la biblioteca? Le respondí: Quiero. Así, sin pensarlo. La tierra estaba dura, seca. Como todo lo que ha sido olvidado por mucho tiempo. Pero tomamos palas. Y nos arrodillamos en el barro. Con las manos en la tierra. Sin hablar. Sin preguntas. Solo plantamos. Tomates, albahaca y uno que otro girasol. No más para que, al pasar, alguien pudiera ver que aquí hay vida. Que aquí hay alguien. A ese rincón le decían la esquina tranquila. Casi nunca hablábamos de nuestros hijos. Y si alguien los mencionaba, era breve, sin drama. Sin meterse donde todavía duele. Como la gente que entiende que hay cicatrices. Que no se ven. Y que lo que realmente nos unía. No era la tristeza. Sino la claridad. La claridad de entender. Que a veces lo más valiente. Es no esperar. No tener esperanza. No preguntar por qué. Solo vivir. Aquí. Ahora. Y cuando estuve ahí. Con tierra bajo las uñas. Los libros detrás de mí. El sol dándome de frente. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentí una carga. Me sentí mujer. No perdida. No de sobra. Solo eso. Mujer, viva y en mi lugar. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si encontraste algún error, o algo no quedó claro, déjamelo en los comentarios, prometo que lo tomaré en cuenta para la próxima. Y si te gustó, también dime. Dale like, suscríbete al canal. Gracias enormes por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.